¿Qué pasa, gente de YouTube? Seguidme en todas las redes sociales. Vamos a seguir con el mito de Sísifo. Y si recordáis, el pasado directo leímos el capítulo que se titula Filosofía y novela, ¿no? Y estamos en el apartado de la creación absurda. Como ejemplo de una novela absurda, vamos a hablar de Kirillov ahora, ¿vale? Bueno, vamos a hablar. Camus, ¿vale? Recordar, Camus nos va a hablar de Kirillov, que es un personaje de Dostoyevsky, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos cuenta. Todos los personajes de Dostoyevsky se interrogan sobre el sentido de la vida. Son modernos en eso, no temen al ridículo. Lo que distingue la sensibilidad moderna de la sensibilidad clásica es que ésta se nutre de problemas morales y aquella de problemas metafísicos, ¿vale? Lo que distingue la sensibilidad moderna de la sensibilidad clásica es que ésta se nutre de problemas morales y aquella de problemas metafísicos, ¿vale? La sensibilidad moderna se nutriría de qué está bien y qué está mal, y la sensibilidad clásica se nutriría de por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, existe un dios o no, etc, etc, etc. Recordad que ahora estamos en una época posmoderna. ¿Sobre qué? ¿De qué se nutre la sensibilidad posmoderna? En las novelas de Dostoyevsky la cuestión se plantea con tal intensidad que no admite sino soluciones extremas. La existencia es engañosa o es eterna. Si Dostoyevsky se contentara con este examen, sería filósofo, pero ilustra las consecuencias que estos juegos del espíritu pueden tener en una vida humana y en eso es artista. Entre esas consecuencias, la que le interesa es la última, a la que él mismo llama, en el diario de un escritor, suicidio lógico. ¿Vale? Es decir, que Dostoyevsky lo que hace, y lo convierte en artista, es que no deja la pregunta en el aire, que es lo que haría un filósofo, sino que va con las últimas consecuencias a ver cuáles son las valga la redundancia, las consecuencias de que esa apuesta o esa pregunta se formule en sus personajes, ¿no? Y él lo llama a esto suicidio lógico. En las entregas de diciembre de 1876, en efecto, imagina el razonamiento del suicidio lógico. Convencido de que la existencia humana es un perfecto absurdo para quien no tiene fe en la inmortalidad, el desesperado llega a las siguientes conclusiones. Puesto que a mis preguntas sobre la felicidad se me declara en respuesta por medio de mi conciencia que no puedo ser feliz sino en esa armonía con el gran todo que no concibo ni nunca seré capaz de concebir, es evidente. Puesto que, en fin, en este orden de cosas, asumo a la vez el papel del demandante y el demandado, del acusado y el juez, y puesto que juzgo totalmente estúpida esta comedia por parte de la naturaleza, y hasta estimo humillante por mi parte aceptar interpretarla, en mi calidad indiscutible de demandante y demandado, de juez y acusado, condeno a esa naturaleza que, con tan impudente descaro, me ha hecho nacer para sufrir, la condeno a ser aniquilada conmigo. Hay, sin embargo, algo de humor en esta postura. Este suicida se mata porque se siente vejado en el plano metafísico. En cierto sentido, se venga. Es la manera que tiene de probar que no podrán con él. Es bien sabido, no obstante, que el mismo tema se encarna, aunque con más admirable amplitud, en Kirillov, personaje de los endemoniados, partidario también del suicidio lógico. El ingeniero Kirillov declara en alguna parte que quiere quitarse la vida porque esa es su idea. Está claro que hay que tomar la frase en su sentido propio. Se dispone a morir por una idea, por un pensamiento. Ese es el suicidio superior. Progresivamente, a lo largo de las escenas en las que la personalidad de Kirillov se aclara poco a poco, se nos va entregando el pensamiento moral que lo anima. Es decir, el suicidio superior es morir por una idea o por un pensamiento. Ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia y desgraciadamente en sendos atentados también, terroristas. El ingeniero, en efecto, recoge los razonamientos del diario. Siente que Dios es necesario y que es preciso que exista, pero sabe que no existe ni puede existir. ¿Cómo no comprendes? Exclama. ¿Que esa es razón suficiente para matarse? Esta actitud entraña igualmente en él algunas de las consecuencias absurdas. Por indiferencia acepta que se utilice su suicidio en beneficio de una causa que desprecia. Esta noche he decidido que me daba igual. Prepara por último su gesto con una mezcla de sentimientos de rebelión y libertad.
Me mataré para afirmar mi insubordinación, mi nueva y terrible libertad. Ya no se trata de venganza, sino de rebelión. Kirillov es, pues, un personaje absurdo, aunque con la reserva existencial de que se mata. Pero él mismo explica esa contradicción y de tal suerte que revela al tiempo el secreto absurdo en toda su pureza. Añade, en efecto, a su lógica mortal una ambición extraordinaria que da al personaje toda su perspectiva. Quiere matarse para convertirse en Dios. Muy interesante, ¿no? Esto. Quiere matarse para ser el camino iluminador de otros. Básicamente. Para dejar una estela, un recuerdo. Recordar que eso muy absurdo no es. El razonamiento es de una claridad clásica. Si Dios no existe, Kirillov es Dios. Si Dios no existe, Kirillov debe matarse. Kirillov debe matarse entonces para ser Dios. Esta lógica es absurda, pero es lo que hace falta. Lo interesante, sin embargo, es dar un sentido a esta divinidad traída a la tierra. Eso equivale a aclarar la premisa. Si Dios no existe, yo soy Dios, que sigue siendo aún bastante oscura. ¿Vale? Recordemos. Si Dios no existe, Kirillov es Dios. Si Dios no existe, Kirillov debe matarse. Kirillov debe matarse entonces para ser Dios. Esa es la premisa, la lógica. Es importante señalar ante todo que el hombre que exhibe esta pretensión insensata es muy de este mundo. Hace gimnasia todas las mañanas en bien de su salud. Se conmueve con la alegría de Chatov al encontrar a su mujer. En un papel que encontrarán después de su muerte quiere dibujar una figura que les saca la lengua. Es pueril y colérico, apasionado, metódico y sensible. Del superhombre no tiene más que la lógica y la idea fija, del hombre tiene todos los registros. Es él, sin embargo, quien habla tranquilamente de su divinidad. No está loco, o entonces lo está Dostoyevsky. Lo que lo agita no es una ilusión de megalómano, y tomar las palabras en su sentido propio sería, esta vez, ridículo. El propio Kirillov nos ayuda a entenderlo mejor. A una pregunta de Stavrogin precisa que no habla de un dios hombre. Cabría pensar que es por deseo de distinguirse de Cristo, pero en realidad se trata de anexarse a éste. Kirillov, en efecto, imagina por un instante que Jesús, al morir, no se encontró en el paraíso. Supo entonces que su tortura había sido inútil. Las leyes de la naturaleza, dice el ingeniero, hicieron vivir a Cristo en medio de la mentira y morir por una mentira. Solamente en ese sentido Jesús encarna todo el drama humano. Es el hombre perfecto, pues es quien ha realizado la condición más absurda. No es el Dios hombre, sino el hombre Dios. Y como él, cada uno de nosotros puede ser crucificado y engañado. Lo es en cierta medida. Esto es espectacular, este apartado, ¿eh? No es el Dios hombre, sino el hombre Dios. Claramente hay una diferencia impresionante, ¿no? Entre estas dos concepciones, ¿no? Ay, me voy a poner mejor. Ahí estamos. La divinidad de que se trata es pues totalmente terrenal. He buscado durante 3 años, dice Kirillov, el atributo de mi divinidad. Es la independencia. Se percibe ya el sentido de la premisa kirilloviana. Si Dios no existe, yo soy Dios. Convertirse en Dios es solamente ser libre en esta tierra, no servir a un ser inmortal. Es sobre todo, por supuesto, sacar todas las consecuencias de esta dolorosa independencia. Si Dios existe, todo depende de él y contra su voluntad nada podemos. Si no existe, todo depende de nosotros. Que es básicamente la propuesta que hizo Nietzsche. Recordad, la muerte de Dios no se trata de la muerte de Dios, es decir, que Dios deje de existir, sino que si Dios no existe, en la modernidad no existe Dios, ¿vale? En la posmodernidad quizá vuelva a existir, ya lo veremos, pero si no existe Dios, la consecuencia siguiente es que todo depende de nosotros. Nos cargamos, quizá estúpida o no estúpidamente, el mundo a nuestros hombros, ¿no? Con sus cosas buenas de libertad, pero también las consecuencias de responsabilidad, dolor y sufrimiento. Todo recae en nosotros como seres liberados, como hombres dioses. Para Kirillov, como para Nietzsche, bueno, pues ya lo digo antes, matar a Dios es hacerse Dios uno mismo, es realizar en esta tierra la vida eterna de que habla el Evangelio. Y aquí hay una nota a pie de página. Dice lo siguiente. Stavrogin, ¿cree usted en la vida eterna en el otro mundo? Kirillov, no, pero sí en la vida eterna en este. Seguimos con el texto. Mas si ese crimen metafísico basta para la plena realización del hombre, ¿por qué añadirle el suicidio? ¿Por qué matarse? ¿Por qué abandonar este mundo tras haber conquistado la libertad? Eso es contradictorio. Kirillov lo sabe bien cuando añade:
Si sientes eso, eres un zar, y lejos de matarte vivirás en el colmo de la gloria. Pero los hombres no lo saben, no sienten eso. Como en tiempos de Prometeo alimentan ciegas esperanzas en sí. Y ahora hay otra nota a pie de página. El hombre se ha limitado a inventar a Dios para no matarse. Así se resume la historia universal hasta este momento. ¡Qué buena frase! El hombre se ha limitado a inventar a Dios para no matarse. Así se resume la historia hasta este momento. Preciosa. Seguimos con el texto. Necesitan que les muestren el camino y no pueden prescindir de la predicación. Kirillov debe matarse, pues por amor a la humanidad. Debe mostrar a sus hermanos un camino real y difícil que será el primero en recorrer. Es un suicidio pedagógico y por tanto Kirillov se sacrifica. Pero, aunque lo crucifiquen, no lo engañarán. Sigue siendo hombre Dios, persuadido de una muerte sin futuro, impregnado de la melancolía evangélica. Me gusta esto del suicidio pedagógico. Ya hemos hablado antes, ¿no? De que Kirillov quería convertirse en ese dios para enseñar el camino, ¿no? Un dios realmente penoso, ¿no? Un dios absurdo que sabe que su muerte no le va a llevar a ningún paraíso ni a ningún medio divino, ¿no? O ningún espacio divino donde pueda vivir eternamente. Yo, dice, soy desdichado porque me veo obligado a afirmar mi libertad. Pero, muerto él e ilustrados por fin los hombres, esta tierra se poblará de zares y se iluminará con la gloria humana. El pistoletazo de Kirillov será la señal de la última revolución. No es la desesperación, pues, lo que lo empuja a la muerte, sino el amor al prójimo como a sí mismo. Antes de rematar con sangre una inefable aventura espiritual, Kirillov pronuncia una frase tan vieja como el sufrimiento de los hombres. Todo está bien. Este tema del suicidio en Dostoyevsky es, pues, un tema absurdo. Señalemos solo antes de seguir adelante que Kirillov reaparece en otros personajes que también plantean nuevos temas absurdos. Stavrogin e Iván Karamazov ejercitan en la vida práctica verdades absurdas. A ellos es a quienes libera la muerte de Kirillov. Tratan de ser zares. Stavrogin llena una vida irónica, sabemos muy bien cuál. Lleva una vida irónica. Despierta el odio a su alrededor. Y sin embargo, la frase clave de este personaje se encuentra en su carta de despedida. No he podido detestar nada. Es zar en la indiferencia. Iván lo es también al negarse a abdicar de los poderes regios del espíritu, a quienes, como su hermano, prueban con sus vidas que es preciso humillarse para creer. Podría responderles que la condición es indigna. Su frase clave es el todo está permitido, con el conveniente matiz de tristeza. Por supuesto, termina en la locura, como Nietzsche, el más célebre de los asesinos de Dios. Pero es un riesgo que hay que correr, y ante estos finales trágicos, el movimiento esencial del espíritu absurdo consiste en preguntar ¿y eso qué prueba? Por eso las novelas, tenéis que leer a Dostoyevsky, cualquiera de sus novelas es... Por eso las novelas, al igual que el diario, plantean la cuestión absurda. Instauran la lógica hasta la muerte, la exaltación, la libertad terrible, la gloria de los zares vuelta humana. Todo está bien, todo está permitido y nada es detestable. Son juicios absurdos, ¿vale? Esto me recuerda al Mayo del 68. Todo está bien, todo está permitido y nada es detestable, ¿vale? Esto es muy Mayo 68-nista, como se diga. Pero qué prodigiosa creación aquella en la que estos seres de fuego y hielo nos parecen tan familiares. El apasionado mundo de la indiferencia que brama en su corazón no nos parece en absoluto monstruoso. En él encontramos nuestras angustias cotidianas, y sin duda nadie como Dostoyevsky supo dar al mundo absurdo prestigios tan próximos y tan torturadores. ¿Cuál es su conclusión, sin embargo? Dos citas mostrarán la completa inversión metafísica que lleva al escritor a otras revelaciones. Como el razonamiento del suicida lógico había provocado algunas protestas de los críticos, Dostoyevsky desarrolla su posición en las siguientes entradas del diario y concluye así. Si la fe en la inmortalidad es tan necesaria para el ser humano, que sin ella acaba por matarse, es porque se trata del estado normal de la humanidad. Siendo así, la inmortalidad del alma humana existe sin ninguna duda. Por otra parte, en las últimas páginas de su última novela, al término del gigantesco combate con Dios, unos niños preguntan a Alyosha: Karamazov, ¿es cierto lo que nos dice la religión? ¿Que resucitaremos de entre los muertos? ¿Que podremos vernos de nuevo en el más allá? Y Alyosha responde: sí, nos encontraremos de nuevo, nos contaremos alegremente cuánto ha sucedido. Voy a poner un poco el aire otra vez porque madre mía, te mueres de calor,
Así son vencidos Kirillov, Stavogrin e Iván. Los Karamazov responden a los endemoniados. El caso de Alyosha no es ambiguo como el del príncipe Muichkin. Este enfermo vive en un perpetuo presente, matizado de sonrisas e indiferencia, y ese estado bienaventurado podría ser la vida eterna de la que habló el príncipe. Por el contrario, Alyosha lo dice muy claro. Nos encontraremos de nuevo. Ya no se trata de suicidio y de locura. ¿Para qué, si se está seguro de la inmortalidad de sus goces? El hombre intercambia su divinidad por la felicidad. Nos contaremos alegremente cuánto ha sucedido. Y así, la pistola de Kirillov resonó en alguna parte de Rusia, pero el mundo siguió dando vueltas a sus esperanzas ciegas. Los hombres no entendieron eso. No es un novelista absurdo quien nos habla, pues, sino un novelista existencial. También aquí el salto es emocionante, confiere su grandeza al arte que lo inspira. Es una adhesión conmovedora, llena de dudas, incierta y ardiente. Dostoyevski escribía, hablando de los Karamazov: la pregunta principal que se planteará en todas las partes de este libro es la misma que me ha hecho sufrir consciente o inconscientemente toda mi vida: la existencia de Dios. Es difícil creer que una novela haya bastado para transformar en alegre certeza el sufrimiento de toda una vida. Un comentarista lo señala con toda la razón. Dostoyevski está conchavado con Iván, y los capítulos positivos de los Karamazov le exigieron 3 meses de esfuerzos, mientras que compuso en 3 semanas, en plena exaltación, los que él llamaba blasfemos. Hay una nota a pie de página, el comentarista es Boris Deshkloeser, ¿vale? Seguimos con el texto. No hay uno solo de sus personajes que no lleve ese aguijón en la carne, que le irrita y al cual busca remedio en la sensación o la inmortalidad. Otra nota a pie de página. Observación curiosa y penetrante de Gide. Casi todos los seres de Dostoyevski son polígamos. Seguimos con el texto. En todo caso, quedémonos con la duda. Esta es una obra donde, en un claroscuro más penetrante que la luz del día, podemos captar la lucha del hombre contra sus esperanzas. Al llegar al final, el creador elige contra sus personajes. Esta contradicción nos permite también introducir un matiz. Aquí no se trata de una obra absurda, sino de una obra que plantea el problema absurdo. Muy interesante esto. La respuesta de Dostoyevski es la humillación, la vergüenza, según Stavogin. Una obra absurda, en cambio, no da respuestas y en eso está la diferencia. Señalémoslo bien para terminar. Lo que contradice lo absurdo en esta obra no es su carácter cristiano, es el anuncio que hace de la vida futura. Se puede ser cristiano y absurdo. Hay ejemplos de cristianos que no creen en la vida futura. A propósito de la obra de arte seria, pues posible precisar una de las direcciones del análisis absurdo que hemos podido presentir en las páginas precedentes. Lleva a plantear la absurdidad del Evangelio. Aclara la idea, fecunda en consecuencias de que las convicciones no impiden la incredulidad. Bien se ve, por el contrario, que el autor de los endemoniados, familiarizado con estos caminos, ha tomado para acabar una vía totalmente distinta. La sorprendente réplica del creador a sus personajes, de Dostoyevski a Kirillov, puede resumirse así: la existencia es engañosa y eterna. Muy, muy, muy guapo este capítulo. A mí me ha encantado, quizá también porque es metaliteratura, ¿no? Porque se habla de literatura. Y tomo un vasito de agua y seguimos con el siguiente capítulo, ¿vale? Que es así cortito de esta parte de la creación absurda, ¿vale? Y terminamos con esta parte. Muy, muy interesante el libro, ¿eh? Muy interesante el libro, pero este calor es absurdo, ¿vale? Vamos a leer el capítulo siguiente, que se titula La creación sin mañana. Me doy cuenta ahora, por tanto, de que la esperanza no puede ser eludida para siempre y que pueda asaltar a los mismos que se creían liberados de ella. Por eso me interesan las obras examinadas hasta ahora. Podría, al menos en el orden de la creación, enumerar algunas obras verdaderamente absurdas. Por ejemplo, Moby Dick.
Pero todo requiere un comienzo. El objeto de esta búsqueda es cierta fidelidad. La Iglesia fue tan dura con los herejes porque consideraba que no hay peor enemigo que un hijo descarriado. Pero la historia de las audacias gnósticas y la persistencia de las corrientes maniqueas hicieron más por la construcción del dogma ortodoxo que todas las plegarias. Guardadas todas las proporciones, lo mismo ocurre con lo absurdo. Se reconoce su senda al descubrir los caminos que se alejan de ella. Al término mismo del razonamiento absurdo, en una de las actitudes dictadas por su lógica, no es indiferente volver a encontrar la esperanza introducida de nuevo bajo uno de sus rostros más patéticos. Eso muestra la dificultad de la ascesis absurda. Eso muestra sobre todo la necesidad de una conciencia mantenida sin cesar y se integra en el marco general de este ensayo. Pero aunque no vayamos a enumerar las obras absurdas, cabe llegar al menos a una conclusión sobre la actitud creadora, una de las que pueden completar la existencia absurda. Nada sirve tan bien al arte como un pensamiento negativo. Sus procedimientos oscuros y humillados son tan necesarios para entender una gran obra como el negro lo es para el blanco. Trabajar y crear para nada, modelar el barro, saber que la propia creación carece de futuro, ver esa obra destruida en un día siendo consciente de que en el fondo esto no tiene más importancia que construir para los siglos, es la sabiduría difícil que autoriza el pensamiento absurdo. ¿Vale? Es decir, el arte absurdo, el arte absurdo, que ya lo habla en anteriores capítulos, es aquel que realmente no es perecedero o que no aspira a ser eterno. ¿Vale? Desarrollar al mismo tiempo ambas tareas, negar por un lado y ensalzar por el otro, es el camino que se abre ante el creador absurdo. Debe dar al vacío sus colores. Esto conduce a una concepción particular de la obra de arte. Con demasiada frecuencia se cree que la obra de un creador es una serie de testimonios aislados. Un pensamiento profundo está en continuo devenir, se amolda a la experiencia de una vida y le da forma. De la misma manera, la creación única de un hombre se fortalece en sus rostros sucesivos y múltiples que son las obras. Las unas completan a las otras, las corrigen o las recuperan, y también las contradicen. Si hay algo que remata la creación, no es el grito victorioso e ilusorio del artista cegado, lo he dicho todo, sino la muerte del creador que cierra su experiencia y el libro de su genio. Ese esfuerzo, esa conciencia sobrehumana, no aparecen forzosamente ante el lector. No hay misterio en la creación humana. La voluntad hace ese milagro, pero por lo menos no hay verdadera creación sin secreto. Sin duda, una serie de obras puede no ser sino una serie de aproximaciones del mismo pensamiento, pero cabe concebir otra especie de creadores que procedieran por yuxtaposición. Sus obras acaso parezcan sin relación entre sí. En cierta medida son contradictorias, pero situadas en su conjunto recuperan su ordenación. Reciben pues su sentido definitivo de la muerte, aceptan lo más claro de su luz de la vida misma de su autor. En ese momento la serie de sus obras no es sino una colección de fracasos, pero si esos fracasos conservan todos la misma resonancia, el creador ha sabido repetir la imagen de su propia condición, hacer que resuene el secreto estéril que posee. El esfuerzo de dominación es aquí considerable, pero la inteligencia humana basta para mucho más. Se limitará a demostrar el aspecto voluntario de la creación. En otro lugar he señalado que la voluntad humana no tenía otro fin que mantener la conciencia, pero eso no se podría hacer sin disciplina. De todas las escuelas de paciencia y lucidez, la creación es la más eficaz. Es también el perturbador testimonio de la única dignidad del hombre, la rebelión tenaz contra su condición, la perseverancia en un esfuerzo considerado estéril. Exige un esfuerzo cotidiano, dominio de sí, apreciación exacta de los límites de lo verdadero, mesura y fuerza, constituye una ascesis. Todo eso para nada, para repetir y atascarse, mas acaso la gran obra de arte tiene menos importancia en sí que en la prueba que exige de un hombre y la ocasión que le brinda de superar sus fantasmas y acercarse un poco más a su realidad desnuda. Mas no nos equivoquemos de estética, no es la información paciente, la incesante y estéril ilustración de una tesis lo que yo invoco aquí.
Muy al contrario, si es que me he explicado con claridad. La novela de tesis, la obra que prueba, la más odiosa de todas, es la que se inspira más a menudo en un pensamiento satisfecho. Se demuestra la verdad que se cree poseer, pero lo que se pone en marcha son ideas, y las ideas son lo contrario del pensamiento. Esos creadores son filósofos vergonzantes. De los que yo hablo, o que me imagino, son por el contrario pensadores lúcidos. En cierto punto en que el pensamiento vuelve sobre sí mismo, trazan las imágenes de sus obras como los símbolos evidentes de un pensamiento limitado, mortal y rebelde. Esas obras quizás prueben algo, pero los novelistas, más que suministrar esas pruebas, se las dan a sí mismos. Lo esencial es que triunfen en lo concreto y que esa sea su grandeza. Un pensamiento en el que han sido humillados los poderes abstractos les ha preparado ese triunfo enteramente carnal. Una vez totalmente humillados esos poderes, la carne hace que resplandezca la creación con todo su brillo absurdo. Son los filósofos irónicos quienes hacen las obras apasionadas. Todo pensamiento que renuncia a la unidad ensalza la diversidad, y la diversidad es el lugar del arte. El único pensamiento que libera el espíritu es el que lo deja solo, seguro de sus límites y de su próximo fin. Ninguna doctrina lo solicita. Espera la maduración de la obra y de la vida, separada de él. La primera dejará oír una vez más la voz apenas ensordecida de un alma liberada para siempre de la esperanza. O no dejará oír nada si el creador, cansado de su juego, pretende apartarse de él. Eso es equivalente. Por tanto, le pido a la creación absurda lo que le exigía al pensamiento: rebelión, libertad y diversidad. Luego manifestará ella su profunda inutilidad. En el esfuerzo cotidiano en que la inteligencia y la pasión se mezclan y arrebatan, el hombre absurdo descubre una disciplina que será lo esencial de sus fuerzas. La aplicación que se necesita, la obstinación y la clarividencia coinciden así con la actitud conquistadora. Crear es también dar una forma al destino. Para todos estos personajes, su obra los define por lo menos tanto como ellos la definen. El comediante nos lo ha enseñado. No hay frontera entre el parecer y el ser. Repitámoslo, nada de todo esto tiene sentido real. Hay que hacer todavía progresos por el camino de esta libertad. El último esfuerzo para estos espíritus emparentados, creador o conquistador, consiste en saber liberarse también de sus empresas, llegar a admitir que la obra, sea conquista, amor o creación, puede no ser, y consumar así la inutilidad profunda de toda vida individual. Eso les da más facilidad para realizar esa obra, al igual que percibir la absurdidad de la vida los autorizaba a hundirse en ella con todos los excesos. Lo que queda es un destino cuya única salida es fatal. Al margen de esta única fatalidad de la muerte, todo, alegría o felicidad, es libertad. Resta un mundo cuyo único dueño es el hombre. Lo que lo ataba era la ilusión de otro mundo. La suerte de su pensamiento ya no es renunciar a sí, sino reanudarse en imágenes. Se representa en mito, sin duda, pero el mito sin otra profundidad que la del dolor humano, y como éste inagotable. No ya la fábula divina que divierte y ciega, sino el rostro, el gesto y el drama terrenales en los que se resumen una difícil sabiduría y una pasión sin mañana. Y aquí termina este maravilloso capítulo, y el próximo día leeremos el capítulo que da nombre al libro, el mito de Sísifo, de Sísifo. Así que no os lo podéis perder. Con esto hemos terminado. Muchas gracias por haberme acompañado como siempre. Espero que os encontréis estupendamente. Os mando millones de abrazos y millones de besos. Y nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.